Hoy te quiero dar la bienvenida a este nuevo episodio. Estoy muy feliz de tenerte aquí. Si me estás viendo, si me estás escuchando, me alegra mucho de verdad poder compartir una nueva enseñanza, un nuevo episodio contigo. Y pues en este momento le pido a Dios de que sea de gran bendición para tu vida, que tu corazón pueda hallar descanso en estas palabras que quiero compartir contigo, en esta palabra de Dios que también, como en la mayoría de los episodios, trato de incluir la palabra de Dios, que es muy importante en nuestras vidas, porque para todos es la guía, es el camino hacia el plan de Dios, hacia su voluntad. Bueno, pues primeramente quiero darle la bienvenida al Espíritu Santo. Le pido que me ayude, que esto no lo comparta solamente en mis fuerzas, sino que esté su poder en medio de esta enseñanza, de este episodio, de lo que les quiero compartir el día de hoy. Y bueno, ya para empezar, siempre empiezo con el título. En este caso, el título es mejor el llanto que la risa. Y voy a empezar referenciando la parte bíblica o el texto bíblico del por qué elegí este título. Está en Eclesiastés 7:3 y dice: vale más llorar que reír, pues entristece el rostro, pero le hace bien al corazón. Y en el versículo 14 me encanta aún más. Dice: cuando te venga buenos tiempos, disfrútalos, pero cuando te lleguen los malos, piensa que unos y otros son obra de Dios y que el hombre nunca sabe con qué habrá de encontrarse después. Bueno, cuando yo leí este capítulo de Eclesiastés, ya fue hace como 2 semanitas más o menos, lo escuché y dije, ok, nunca, la verdad, no creo que no lo había leído en la Biblia. Sé que Dios nos habla mucho por medio de su palabra de ser fuertes, valientes, de entregarle a Él nuestras cargas, de que sabemos que el mundo tendrá aflicción, pero aquí me parece muy lindo que te diga que vale más. Bueno, en la versión que yo lo leí primero, que es de donde saqué el título, dice: es mejor el llanto que la risa, porque la tristeza tiende a pulirnos. La verdad no sé esta versión cuál es. Creo que estaba dentro del devocional de YouVersion, pero no especificaba cuál era la versión, pero me pareció muy como impactante que estuviera en la Biblia, porque es verdad que muchas veces nos dicen que el oro se pule en el fuego. Bueno, el oro se moldea en el fuego, se derrite, pero pues ahí toma la forma que la persona que lo está trabajando quiere. O hablamos también del alfarero, de que hay una parte en la Biblia donde Dios se muestra como el alfarero, que aunque no queda como Él quiere, vuelve y lo hace. Y bueno, todas estas situaciones que he venido mencionando hace parte de un proceso y de un propósito que Dios quiere en nuestras vidas. Pensando en esto, me acordé como de todos los momentos difíciles que hemos pasado, y creo que hay momentos más difíciles que se marcan en nuestra vida, que podemos hablar de una pérdida, de un ser querido o de nuestra mascota, o de pronto un mal día en el trabajo, o de pronto una ofensa de un familiar, de un ser querido. Pueden haber diferentes situaciones, unas un poco más difíciles que otras, pero sí me parecía muy bonito pues la parte en que dice como de que le hace bien al corazón, que muchas veces la tristeza le hace bien al corazón. Pero bueno, todo eso depende de a quién le estamos entregando esa tristeza y con quién estamos viviendo el proceso. La verdad es que bueno, cuando leí este versículo, yo dije, wow, cuánta razón hay ahí,
porque yo creo que no solamente para mí, sino de pronto para muchas personas, o incluso quiero que lo pienses en este momento y recuerdes cuando has pasado por estas situaciones difíciles que nos coloca la vida, que realmente yo creo que nadie dice como Dios, quiero vivir momentos difíciles, porque en el momento son eso, son situaciones difíciles, son situaciones que no queremos estar atravesando, son situaciones que decimos Dios, por favor, para allá o pasa la página. Son situaciones que la verdad en el momento quizás no lo entendemos, no vemos la salida, es eso, es difícil. Entonces, pero cuando recordaba esas situaciones muy puntuales en mi vida, no decir que a lo largo de mi vida, porque de pronto para muchos puedo ser aún muy joven, pero esas situaciones, cuando me pongo a analizarlas, sí me he puesto a pensar como que me han enseñado o que me han entregado, o de qué forma conocí a Dios en esa situación. Y creo que eso es en lo que quiero enfatizar, y es como lo que conocemos o lo que sacamos de Dios en esas situaciones. Para nadie es un secreto que, o bueno, para las personas que conocemos de Dios, es que cuando pasamos por estas situaciones difíciles nos buscamos aferrar más a Él, nos buscamos dependemos más en esas situaciones porque estamos siendo débiles, vulnerables, quizás nos sentimos perdidos, la tristeza que inunda nuestros corazones, sabemos que necesitamos de su toque, de su presencia en nuestras vidas para poder continuar. Y eso creo que es lo más bonito. Creo que lo más bonito de las situaciones difíciles, y de verdad que en lo que yo he leído la Biblia, sí me he dado cuenta que Dios permite que pasemos por situaciones difíciles para incluso que nuestro corazón se acerque a Él, y Él las utiliza precisamente para eso. Y bueno, cuando recordaba como pues esas situaciones difíciles, y la verdad te puedo decir que es en esas situaciones difíciles en donde no he encontrado la salida, en donde he tenido miedo, me he sentido asustada, en donde me he sentido sola. Es en esas situaciones en donde he tenido las experiencias más bonitas con Dios, y en donde he sentido más su amor. Me acuerdo voy a contar una que estaba en una situación muy dura, y me acuerdo que tuve como una revelación, no sé si decirlo así, en donde yo estaba orando y le decía a Dios, estaba buscando a Dios con todo el corazón. Sé que a veces es muy difícil cuando estás en esas situaciones, y de pronto por medio de tanta urgencia o tanta necesidad de encontrar una respuesta de Dios, un milagro, no sé, de sentir su presencia, de escuchar algo, y muchas veces como que nuestro afán y nuestra obsesión de pronto con la situación que estamos pasando no nos permite escuchar bien a Dios, o es más difícil. Me ha pasado a mí en lo personal. Si te ha pasado, no eres el único. Pero sí me acuerdo mucho de esa situación porque estaba en un momento muy difícil, me sentía muy sola, y bueno, no paraba de orar, le pedía a Dios en todo momento que me ayudara, que necesitaba sentir su presencia. Y me acuerdo que en medio de esa oración que yo estaba viviendo con el Espíritu Santo, sentí no sentí, Dios me recordaba la parte en donde dice en la Biblia que con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y me acuerdo que en medio de esa angustia de quererlo sentir, escuchar, sentía que en mi corazón que Él me decía como, mira tus manos, mira tus pies, mira tu cuerpo, mírate, ahí está Jesús. Jesús ahora vive dentro de ti, me tienes más cerca que nunca, y que lo podía palpar.
yo cuando sentí eso, la verdad, en ese momento fue algo para mí como una revelación, como les decía al principio, porque nunca lo había visto de esa manera. Como que siempre, pues uno lee muchas cosas en la Biblia y no como que en la mente de pronto las imagina de una forma, pero cuando dije sí, o sea, ¿cómo decirlo? Como que yo sentí, dije, estas son las manos de Jesús. Ahora Jesús está dentro de mí y Él está conmigo. Y sentí ese amor tan grande ahí en ese momento. Y me acuerdo mucho que cuando estaba viendo esa situación yo dije, en mi corazón dije, Dios, gracias por esta situación, porque esto me permite buscarte de esta manera y también recibir tu respuesta. La palabra de Dios dice que el que busca halla, y cuando le buscamos de todo corazón, incluso la palabra lo dice también, Él nos permite hallarle y encontrarlo. Entonces, no sé si estás pasando por una situación difícil. Como te digo, sé que pasamos a diario o sí, en todo momento, muchas veces situaciones un poco complejas, pero lo que te puedo decir es que lo más importante es que busques a Dios, que busques que Dios trabaje en ti lo que necesite trabajar, y también como que no huirle a esas situaciones difíciles. Me pareció muy lindo este versículo que encontré, porque dice, más vale llorar que reír. Y es que muchas veces cuando estamos en estas situaciones, o a mí me ha pasado, solemos huir, salir corriendo, como que nos metemos a distraernos, a encontrar nuestras amistades que nos van a distraer un poco, en nuestros hobbies, como que le huimos. A mí me ha pasado, la verdad. Últimamente he aprendido a enfrentarlas en vez de salir corriendo y dejar que se solucionen solas cuando no va a ser así. Pero, pero, pero cuando leí esta palabra dije, bueno, Dios, gracias por los momentos difíciles, porque sé que ahí te voy a encontrar, te voy a conocer de una manera diferente, y también me vas a moldear este corazón. Entonces, bueno, se me fue un momento el hilo. A lo que iba era que, que realmente, bueno, Dios sabe también por qué conoce, por qué coloca esas situaciones en nuestros corazones. Y como te lo leía en el versículo 14, dice, cuando tengan buenos tiempos, disfrútalos, pero cuando te vengan los malos, piensa que unos y otros son obra de Dios. O sea, ambos provienen de Dios. Y esto fue algo que entendió Job. Como de pronto si has escuchado los anteriores episodios, te he venido contando que estoy estudiando el libro de Job, y algo que entendió Job fue precisamente eso. Él entendió que ese momento difícil que él estaba viviendo, Dios también lo había permitido, así como le trajo bendición, riqueza, paz con sus enemigos, bueno, muchas cosas que él vivía muy lindas. Cuando le llegó el momento difícil, también entendió que esto venía de Dios, y él le dijo a la esposa como, ¿por qué no debemos de recibir también lo malo? Si Dios da lo bueno, pues ¿por qué no vamos a recibir lo malo cuando Él lo envía? Y bueno, y aunque cuando nosotros que estamos ya leyendo la historia sabemos que fue el diablo el que quiso venir a destruir a Job, ya terminé de leerlo. Lo terminé de leer precisamente hoy, todo el libro de Job, y es impactante al final cómo Dios aparece en esta historia, y es hermoso porque no solamente Dios no apareció y después lo recompensó por todo lo que había vivido y le dio el doble incluso de lo que había perdido, sino que también lo corrigió, también
detectó qué cosas habían de pronto mal en Job. Se dio cuenta que había un poco de orgullo y, y fue muy, muy claro y le dijo como, bueno, ¿y tú quién te crees para venir a cuestionar lo que yo hago? No sé si esto lo vaya a hacer en otro podcast, pero aprovechando que estoy hablando de este tema, me parece que muchas veces, y bueno, también me estoy acordando de algo que escuchaba en el transporte público hace unas semanas, y era que una persona le decía a una chica que estaba cantando ahí en el bus, estaba cantando música cristiana, y estaba enojado con Dios. Esta persona estaba enojado con Dios y le decía que Dios no era justo, que Dios bendecía a los malos. Y esto fue algo que dijo Job de alguna forma. Y cuando Dios lo confronta, le dice cómo te atreves a juzgarme, ¿sabes? Cómo te atreves a cómo poner en tela de juicio mis acciones. Y hablando de este tema, me acuerdo que me doy cuenta que sí se puede relacionar mucho, de que cuando podemos pasar momentos difíciles podemos culpar a Dios o tener ese orgullo en nuestro corazón de decir bendices a los malos y a los buenos, a los que te hemos servido, no nos ayudas o permites que nos pasen estas cosas. Y te entiendo, yo he estado en tus zapatos y en algún momento has pensado eso. Yo también no he sido como tan de pronto, sí, como tan, ¿cómo se diría? Bueno, de pronto mis actitudes han sido en algún momento como de queja de Dios, porque a mí, Dios, pero si tú me dijiste tal cosa, si tú me prometiste tal otra, si tú, sabes, como que uno llega a cuestionar a Dios. Y cuando leía este capítulo de Job, si lo puedes leerte todo el libro, es increíble, me encanta. Es increíble como darnos cuenta de que nosotros no somos nadie para cuestionar a Dios, es la palabra, para cuestionar a Dios y las cosas que Él permite que pasen en nuestras vidas. Muchas veces, a veces son cosas que nosotros hacemos, aunque nos hayan dicho de pronto no hagas tal cosa, y nosotros vamos y lo hacemos y tenemos unas consecuencias. Como otras veces podemos estar haciendo lo correcto y llegan cosas malas o cosas que no queremos, difíciles, y le preguntamos a Dios, pero si estaba haciendo todo bien, ¿qué pasó? ¿Qué hice mal? O ¿por qué, Dios? O sea, ¿por qué me castigas? O sabes, como que a veces nos ponemos a cuestionar a Dios. Y si nos damos cuenta con la historia de Job, él sí vivió unos momentos muy difíciles, pero no era porque Dios lo estuviera castigando, que no viera lo bueno que él había sido, sino que al contrario, el diablo quería comprobar que Job no era tan bueno como Dios creía, y realmente al final sí lo pudo demostrar, y al final fue doblemente bendecido. Y ver las cosas desde esta perspectiva de Dios, creo que nos puede ayudar a tener un poco de paz o paz en nuestro corazón, de saber de que Dios está con nosotros, de que Dios sabe por qué permite ciertas situaciones que a veces son difíciles, son incómodas, injustas muchas veces, y solamente te puedo decir que en la palabra de Dios encontrarás, no te puedo decir que la respuesta a la situación, porque no, de pronto no para todo, pero sí la guía de lo que debes hacer en ese momento. Quizás más adelante la paz, porque no lo puedo asegurar porque realmente cada situación es muy distinta. En muchas situaciones Dios nos responde y nos dice de una
por qué estamos viviendo las cosas. En otras situaciones no, y quizás nunca lo sepamos. Quizás yo creo que Job nunca supo por qué vivió lo que vivió, pero lo que él sí hizo fue depositar su confianza en Dios y de saber de que Dios era su redentor y de que él tenía a alguien allá en el cielo que iba a, digamos que, abogar por él. Y así fue, y eso es lo más bonito. Creo que tenemos que aprender a analizar nuestro corazón en esas situaciones y a buscarlo más a él, para que él sea el que nos guíe, nos direccione, nos llene de su amor, de su paz. Y eso fue lo que se llevó Job realmente. Eso fue lo que se llevó Job, y fue ver a Dios cara a cara. Bueno, no lo dice así textualmente, dice así como: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y bueno, vio a Dios de otra manera, lo conoció a Dios de otra manera, y creo que eso es lo que Dios busca con cada situación que pasamos y atravesamos en nuestras vidas. Hoy en los momentos felices hay que disfrutarlos también, hay que agradecerlos a Dios, darle las gracias. Y por los momentos difíciles también, porque ahí tendremos que poner en práctica nuestra fe, nuestro carácter, porque bueno, es verdad, e incluso la pastora Joyce Meyer creo que es la que dice que nosotros pues no podemos practicar la paciencia, que es un fruto del Espíritu Santo, en una situación donde no la requiramos. Cuando tenemos que ponerla en práctica es que se desarrolla, y así con todo y cada uno de los frutos del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Todos estos frutos se desarrollan en medio de situaciones que se requiera esa acción, ese fruto de nuestro corazón. Y eso es lo que quería compartir hoy contigo. Sé que de pronto, si estás pasando en un momento difícil, ya quieres que termine, pero lo único que te puedo decir es que no busques huir de eso, sino permite que esa situación trabaje en ti lo que tenga que hacer en ti, y sobre todo vea la presencia de Dios para que Él te entregue la herramienta, el amor, la paciencia, lo que necesites para poder atravesar esta circunstancia con éxito. Bueno, ya con esto finalizo. Espero de verdad que esta semilla quede sembrada en tu corazón, que puedas ver desde otra perspectiva lo que es las circunstancias difíciles, las tormentas, las dificultades, las ausencias, las faltas, bueno, todo aquello que a veces parece un poco negativo, lo puedas ver desde otra perspectiva, y saber que de ahí podemos sacar algo bueno en nuestro corazón, y sobre todo en la presencia de Dios. Te mando un abrazo, y que Dios bendiga tu día, tu semana, tu año, todo. Bye.